Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 2. Y vamos a seguir en la línea, en la serie que ya estamos llevando verso a verso sobre el Evangelio de Marcos. Hace unas semanas estuvimos viendo estos primeros versos del Evangelio de Marcos, capítulo 6, y nos hacíamos algunas preguntas. Vamos a tener por 2 jueves seguidos el estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 2 y 3. Y también vamos después de esos 2 jueves a seguir con asuntos de la iglesia local sobre la grey de Dios y sus pastores. Pero vamos a centrarnos en entender y a cogerle el hilo, por decir así, en el estudio que estamos llevando en el Evangelio de Marcos. Nos hemos respondido las preguntas al inicio del estudio sobre qué somos nosotros para Jesús. Cuando leímos el verso 1, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. La palabra seguir discípulos son prácticamente palabras sinónimas en el original, en griego, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos, una pregunta que ya tenemos que habernos respondido, hermanos, y tener como una seguridad en nuestros corazones. ¿Qué somos para Jesús? ¿Seguidores simplemente? ¿Compañeros, mas no comprometidos, simplemente como parte de una labor y de un trabajo y de un camino que tenemos? Pero somos amigos y discípulos, que es lo que el Señor quiere. Él dijo en Juan: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Pero vamos ahora a contestarnos otras preguntas que se hicieron los mismos de Nazaret, ¿no? Y al entender estas preguntas y tener la respuesta, vamos a comprender aún más en qué posición estamos como discípulos y seguidores de Jesús, o compañeros de Jesús, o amigos y discípulos de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué produce Jesús en nosotros? Y entonces Marcos 6:2 dice: llegaba el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Bueno, Jesús puede producir 3 cosas que están aquí en el Evangelio de Marcos 6. O admiración, verso 2. O escándalo, verso 3. O incredulidad, verso 6. Pero para saber cuál de estas será la actitud de nuestro corazón, hermanos, tenemos que respondernos las preguntas que ellos mismos se hicieron. ¿De dónde tiene estas cosas? Marcos y Lucas que explican que la primera reacción de los oyentes fue favorable. ¿Ver? La seguridad, la autoridad y convicción trajo asombro al corazón de los que le oían, de tal manera que se admiran. Jesús siempre hablaba con seguridad, con convicción, con autoridad, y eso impactaba a las personas. ¿Cómo hablamos nosotros, mis queridos hermanos? ¿Cómo nos conocen cuando hablamos de la fe? ¿Cómo defendemos nosotros nuestra fe? Esa reacción obviamente favorable no duró mucho, porque el prejuicio de los que le oyeron ya era evidente. Se ven los versos más adelante, verso 3 y verso 4, ¿cierto? Porque cuando el mensaje del Evangelio o la verdad de la palabra nos impactan o redarguyen, entonces comienza nuestra carne a rebelarse y a cuestionar. Y estas palabras que hablaba Jesús de su enseñanza, sobre todo de quien venían, impactó a sus coterráneos en Nazaret, sobre de quien venían, porque eran impropias del hombre que las pronunciaba. Jesús salió de entre ellos como un sencillo carpintero, un hombre sin cultura, un maestro de obra, ¿verdad? Y había vuelto 2 años más tarde como un rabino, ¿verdad? Respaldado por una fama de obras y hechos y palabras y con muchos discípulos. Para ellos Jesús era un hombre sin cultura. Y como sabían quién era Jesús, Jesús era considerado como un bastardo, ¿verdad? Hijo ilegítimo de la relación de María con otro hombre fuera de José. También lo consideran como indigno e impropio que él pronunciara o estas palabras o hiciese estas obras. A él no le correspondía revelar esta clase de sabiduría. Ellos no podían negar que le conocían. Ellos ya sabían de las obras y milagros de Jesús. Su fama le estaba precediendo. Pero como no les pasaba por la mente que Dios pudiera ser el origen de estas palabras y también el origen de las obras de Jesús, empiezan a preguntarse de dónde tiene estas cosas. Estas 3 preguntas es importante, hermano, que nos las respondamos también a través del estudio, porque ahí vamos a definir cómo estamos en nuestra condición como o seguidores de Jesús, o compañeros de Jesús, o siervos y amigos, o amigos y discípulos. Muy bien. Esto tiene que ver primero responder la procedencia de Cristo, porque como dije al principio, para entender esto tenemos que comprender 3 cosas de Jesús:
su origen, su naturaleza y su carácter. Es importante tener en cuenta eso para respondernos la primera pregunta: ¿de dónde tiene estas cosas? Recordemos que Jesús dejó a Nazaret siendo un carpintero, ¿verdad? Una profesión insignificante, pero importante. Sin embargo, vuelve con una profesión mucho más importante. Pero ¿él de dónde aprendió todo esto? Si salió prácticamente inculto de su tierra. Él llegó como el maestro, como el rabí, y ya venía con una gran cantidad de discípulos. No es difícil de ver cómo los transeúntes se preguntan qué pasó con Jesús. La pregunta de los que están ahí era muy lógica. ¿Qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Sin duda, el Espíritu Santo en ese momento y ahora quiere guiar la mente de aquellos que le escuchan a descubrir la verdadera naturaleza y el carácter de Jesús. Porque el origen de estas cosas tiene que ser un origen divino y tiene que estar respaldado por su naturaleza y su carácter. El mismo Jesús enseñó muchas veces de su relación entre él y el Padre. Fue atacado porque perdonaba pecados que solo Dios puede perdonar. Fue atacado porque declaraba que lo que él hablaba eran las palabras del Padre. Y fue atacado porque él decía que el Padre le había enviado. En Marcos 6, 14, 15, el mismo Herodes se pregunta: ¿oyó el rey Herodes la fama de Jesús? Porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista, Juan el Bautista ha resucitado a los muertos. Por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. ¿Quién es Jesús para usted ahora? ¿Cuál es el origen de Jesús? ¿Un sencillo maestro? ¿Un buen filósofo? ¿Un buen hombre? ¿O es Dios mismo? Los enemigos de Cristo en ese entonces y ahora niegan el origen divino de Jesús. El engaño de Satanás ahora es contaminar y desviar y dañar el origen divino de Jesús. Y finalmente será el mismo Jesús quien les va a hacer las preguntas. Marcos 8, 27, 29 dice: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y vosotros, Santa María, los que me oyen en esta noche, pregunta Jesús, ¿quién decís que soy? No solamente consideramos la procedencia, el origen divino de Jesús, sino también la naturaleza de la sabiduría que les da. ¿Cómo así naturaleza? Naturaleza es su forma de ser, su esencia, ¿verdad? De sus palabras, de su sabiduría. Santiago 3, 13 al 18 nos da una respuesta para entender cómo era la naturaleza o la esencia de su sabiduría. Y debe ser la misma naturaleza o esencia de la sabiduría de aquellos que le seguimos. Juan 3, 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, estas eran las características o la naturaleza de la sabiduría de Jesús. Y esa es la misma que nosotros debemos vivir en nuestra vida de iglesia, ¿cierto? ¿Quiénes son los sabios entre nosotros? Y los sabios entre nosotros debemos mostrar, todos nosotros, me incluyo igual, buena conducta, buenas obras en sabia mansedumbre. Pero si hay celos, hermanos, si hay lucha, si hay contención o rebeldía en el corazón de la iglesia, no hay motivo de orgullo, ¿verdad? No nos engañemos mintiendo contra la verdad, porque esa sabiduría que decimos tener, que aparentemente da un viso de espiritualidad, no viene de Dios. Dice que es terrenal, animal y diabólica. Y donde hay celos en la vida de los hermanos, deseos de lucha, perturbación, caos o desorden y obra perversa, dice que es un origen o tiene un origen diabólico. La sabiduría de lo alto es primeramente, fíjense cómo debe ser nuestra sabiduría en acciones y en palabras: pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, sin dudas ni hipocresía. El resultado de la paz, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores, dice el Señor en el Sermón del Monte. ¿Quién le dio a este Jesús esta sabiduría? Esto diríamos de los maestros modernos que dicen tener la doctrina correcta. Los falsos maestros dicen tener la doctrina correcta.
Cientos y cientos de mentirosos que llenan el mundo creyente dicen tener la doctrina correcta. La doctrina correcta, mis queridos hermanos, comienza entendiendo el origen divino de Cristo, pero también aceptando sus palabras, o que sus palabras tienen un origen divino y lo saludable y de bendición que es creerlas y obedecerlas. Lucas 9:26, Juan 6:63, Juan 14:10 y Juan 17:8 nos dicen estas cosas. Juan 9:26 dice: el que se avergonzara de mí mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Juan 6:63 dice: y el Espíritu es el que os da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Porque las palabras que me diste, les he dado. Dice en Juan 17:8. Las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Cómo sabe usted que está en la doctrina correcta? ¿Cómo sabemos que estamos en la enseñanza correcta? Bueno, primero le quiero decir una cosa, mis amados hermanos. Ninguno de ustedes va a saber cuál es la doctrina correcta si tiene las motivaciones incorrectas. Usted está reuniéndose aquí en una comunión lo más perfecta posible que queremos lograr en la comunión local. Pero esta comunión tiene que estar basada en lo que es Jesús, ¿verdad? Tenemos que estar basada en lo que Jesús quiere que vivamos como iglesia. Tiene que estar basada en lo que Jesús quiere que hablemos como iglesia, que enseñemos como iglesia. Si usted viene aquí buscando otra clase de ayuda o con otra motivación, se ha equivocado. Ninguno puede venir al Padre si el Padre no le trajese primero. Segundo, ninguno puede oír la voz de Cristo si no le conoce. Tercero, ninguno puede conocerle si no conoce la palabra de Dios. Entonces, la otra pregunta era, ya vimos las primeras dos más o menos, ¿no? ¿De dónde tiene estas cosas? Que habla de su origen, de su procedencia, ¿no? Origen divino. También el origen divino es su sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría es esta que les da? Según vimos en Santiago 3:13 al 18. Pero también el resultado de la obra de Jesús. Estos milagros que por sus manos son hechos. Ninguno de ellos, a pesar de no creer en él, que ya estaban mostrando actitud de escándalo, verso 3, y de incredulidad, verso 6, se atrevía a negar ni la sabiduría ni su poder, aunque no eran normales, necesitaban ser explicados de dónde procedían, porque esto los habría tenido que recibir de alguna parte. ¿De dónde tiene estas cosas? Entonces ellos sacaron 3 conclusiones rápidas, que no era algo que le había venido por medio de su familia. Ellos lo conocían bien, había sido el carpintero de Nazaret por mucho tiempo y su familia seguía viviendo allí. Por eso ellos se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María? Cuando usaron el término hijo de María, no era costumbre en su tiempo de referirse a una persona como el hijo de su madre, sino más bien como el hijo de su padre. Tuvieron que haber dicho, ¿no es este el carpintero, hijo de José? ¿Verdad? Ellos sabían que Jesús no había salido de allí a estudiar con los grandes maestros de Jerusalén, no tenía los medios. Seguramente porque la familia no tenía esos recursos. Así que ellos descartaron inmediatamente que este fuera el origen por el que Jesús había recibido tanto la sabiduría como el poder que los dejaba a ellos asombrados. No venía por su familia. Segundo, otra opción en vista del carácter de sus milagros y de su enseñanza sería que Dios estuviera actuando por medio de él. Que Dios estuviera actuando por medio de él. Sería la siguiente como respuesta lógica a esa pregunta. Pero hubo un problema, la incredulidad. Dice aquí el tropiezo en la palabra escandalizar, que está en el verso 3, o su incredulidad y su dureza de corazón le llevó a descartar que este pudiera ser el origen sobrenatural de su ministerio. Estaban tan cegados y tan ciegos en su corazón, tan endurecidos, que la única razón que encontraron fue, como dice en el verso 22 de Marcos capítulo 3. En el mismo Marcos capítulo 3, versículo 22, ellos llegaron a atribuirle, voy a leer directamente el verso, Marcos capítulo 3, versículo 22, dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces, ¿cuál fue la última
como excusa o manera de explicar el resultado de la obra de Jesús, de atribuir sus obras al poder del diablo. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué rechazaron tan rápidamente la idea de que Jesús obraba por el poder de Dios? Para ellos tenía que ser inaceptable que Dios pudiese estar actuando usando medios tan débiles. Era el carpintero, era el hijo ilegítimo de María, ¿verdad? Y era también un pobre sin ninguna clase de fama o riqueza. Era el bastardo del pueblo, ¿cierto? Entonces ellos no entendían como entendemos nosotros, como dice en 1 Corintios, este ha sido siempre el proceder de Dios, hermanos. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Por eso ellos decían, ¿no es este el carpintero hijo de María? En lugar de decir, ¿no es este el carpintero hijo de José? Eso fue una manera de insultarle, ¿verdad? De menospreciarle. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La palabra escandalizar es tropiezo. Pero la palabra carpintero usada en el original, en el hebreo griego, es tectón. Esa es la palabra que figura en el griego, no en el hebreo. Y relacionada con la palabra donde viene el término técnico. Entonces, el técnico es un obrero que hace cualquier obra, produce, hace o crea un objeto. O sea, Jesús pudo ser también no solamente un carpintero, sino un maestro de obra, porque la mayoría de las casas que en ese entonces se construían también en piedra, ¿no? Entonces, se podría decir de todo artesano o constructor, ya sea materiales, madera, piedra, metal o cualquier otro. Jesús era entonces un trabajador de la madera, un carpintero, pero por el origen de la palabra también podía haber sido un maestro de obra, ¿verdad? Uno que levantaba muros, uno que levantaba vallas para delimitar los terrenos. Pero se le identifica como el hijo del carpintero, pero la palabra original que figura acá como carpintero es tectón, que significa técnico. Entonces, como acabo de decir, la palabra carpintero es mucho más amplia de únicamente aquel que trabaja con la madera. Tenía la idea del constructor. Entonces, damos la idea de que Jesús puede también ser un constructor o haber trabajado la piedra tanto como la madera. ¿Entienden lo grande de esto, hermanos? Nuestro Señor, de todas las profesiones que Él pudo tomar, escogió la del carpintero, la del constructor. Dios es un constructor y Él sabe construir nuestras vidas y Él sabe cómo terminar el trabajo. No deja de admirar que el Señor de la gloria se hiciese hombre y viniera como uno de nosotros. Asumió una vida corriente, no eligió un palacio, sino un sencillo taller de carpintería. Es increíble que el mismo que hizo el cielo y la tierra con todo lo que en ellos hay, el unigénito Hijo de Dios, tomara la forma de siervo y comiera el pan con el sudor de su frente, como un obrero más. Como bien dice el apóstol Pablo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Entonces sus razonamientos fueron más o menos los siguientes. ¿Quién se ha creído que es este? Si solo es un carpintero sin estudios. ¿Quién garantiza su autoridad y sus pretensiones? Y a pesar de las pruebas, habían dos cosas que les impedía aceptarle: incredulidad y envidia. La incredulidad fue una de las causas por las que perdieron las grandes bendiciones del Señor, que Él estaba dispuesto a darles. También la envidia se hallaba en la raíz de su odio. No podían admitir que un paisano suyo fuese mejor, fuese más que ellos mismos. Entonces, hermanos, podemos deducir tres cosas de esto, porque esto tiene que ver con la primera palabra acá, que es escandalizar. Las circunstancias y el nacimiento y fortuna de una persona no tienen que ver con el valor de esa persona, ¿verdad? Recuerden, como dice 1 Corintios 1, 27, 28, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los débiles, a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Por eso el Señor manda a su pueblo: no seáis egoístas, en una traducción viviente en Filipenses 2:3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. Segundo, con mucha frecuencia tenemos la tendencia a menospreciar a aquellos que no nos es familiar. Los hombres de Nazaret despreciaron a Jesús porque le conocían.
Con cuánta facilidad podemos llegar a no valorar adecuadamente aquellas cosas que no son familiares, como por ejemplo la Biblia, la iglesia local, los cultos, nuestros pastores, o menospreciar al hermanito porque no tiene estudios y nosotros somos universitarios, o a los que tienen profesiones humildes y no doctores, abogados, médicos, bueno, las profesiones más sublimes entre los hombres, o aquellos que simplemente son solos y desamparados, o el hermano que tiene una enfermedad física que lo hace como, acercarme a él, o aquel que tiene sus tatuajes de su vida anterior, pero no podemos negar su vida en el hoy. Entonces, hermanos, en muchas ocasiones la familiaridad, en lugar de engendrar un respeto, produce falta de respeto. Pareciera ser como que si estar cerca de ciertas personas o cosas nos impide ver sus grandezas. Como dije, primeramente la Biblia, la iglesia local, los cultos y nuestros propios líderes. Hemos vivido por años de nuestra vida el evangelio de la gracia barata, que no exige. Por eso aquellas cosas que no son valiosas, que son valiosas para Dios, no lo son para nosotros. Hermano, la lectura más lógica, como más probable, de por qué se menciona como hijo de María es la de interpretar el comentario a la luz de la frase que le sigue en el verso 3, ¿verdad? Dice, y que marca el tono del mismo, se escandalizaban de él. Destacar la identidad de Jesús por vía materna en una manera de acusarle de hijo ilegítimo, el bastardo del pueblo, el hijo bastardo de María, y que sí tenía otros hermanos que eran legítimos. Dice Jacobo, José, Judas y Simón, hermanos, ¿verdad? Mencionados por nombres. También, como dije anteriormente, el hecho despectivo de que se le llamase hijo de María era un insulto. Por lo general se reconocía a una persona como el hijo de José. Yo podría ser reconocido como Carlos, hijo de Carlos, que así se llama mi papá, ¿no? Y cada uno ponía su nombre como hijo del nombre de su padre, ¿verdad? Y eso era contrario a los términos y a las costumbres judías. Era un insulto hacerlo. Y ellos quisieron insultar a Jesús, porque empezaron admirándolo en el verso 2, pero terminan siendo tropiezo. Él siendo un tropiezo para ellos en el verso 3. Por eso ellos decían, Juan 8:41, resaltando este aspecto, y por eso ellos le dijeron, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, queriendo hablarle a él, ¿no? Un padre tenemos que es Dios. La falta de mención de José implica que él murió cuando Jesús era joven. Jesús probablemente se quedó en casa para apoyar a la familia, hasta que los menores fuesen lo suficientemente grandes para ayudar en los gastos de la casa, en el sostenimiento de la casa, en el cuidado de María. Entonces, hermano, mire Marcos 6, 13 al 4. Y se escandalizaban de él. Versos 3 y 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta con honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Entonces, anteriormente en Marcos capítulo 5 tenemos a los que se burlaban de él, Marcos 5:40. Los que se espantaban grandemente a causa de Jesús, en Marcos 5:43. Ahora tenemos quienes se escandalizan de él. Hermanos, hay creyentes de estas dos clases dentro de la iglesia. O sea, quiere decir los que se burlan y los que se escandalizan, porque sí los hay. Dentro del pueblo de Dios tenemos que definir quiénes son para ayudarles a cambiar esa actitud, para disciplinarles si siguen en ese aspecto. Los que se burlan de Jesús, los que se escandalizan de Jesús. La palabra escándalo o entrampar en el griego es escandalizo. Viene de escándalo, de ahí viene la palabra tropiezo. La palabra escandalizar significa entonces o esencialmente tropezar o caer en la trampa, o caer en pecado, o poner un lazo de una trampa, un lazo, una piedra de tropiezo en el camino. Muchas veces nos escandalizamos, hermanos, con el fin de entrampar o poner tropiezo en la vida de un hermano, y ese escándalo que sentimos nos lleva a pecar. Y podemos tener muchos ejemplos dentro de la iglesia local. Jesús advierte fuertemente de no ser tropiezo en la vida de los hermanos. Ser tropiezo significa también incitar a pecar o a la apostasía o al desagrado. Dice Marcos 6:3, se escandalizaban de él. En el diccionario de la Cueva, en el comentario griego de la Cueva, dice, encontraban causa de tropiezo en él. Esto se debe a su incredulidad. En Lucas 17,
cuando habla también del tropiezo, del escándalo, hay una palabra que me llama la atención. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Esa es la primera palabra. Hay otra frase que Jesús usa que es: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y esto me lleva a pensar, hermanos, que el tropiezo, o me lleva a preguntar más bien, ¿cuáles son los tropiezos que veo en mi hermano? Porque el tropiezo, hermano, va a comenzar en mí. No es porque el hermano en realidad sea un tropiezo. Los tropiezos que vemos muchas veces no son pecado. Pero entonces el tropiezo comienza en mí, donde comienza el pecado. Que veo en mi hermano un motivo para tropezar, por cómo se viste, por cómo habla, por cómo es él en su forma de ser. Entonces esto me lleva a hacer tropiezo a él para juzgarlo, criticarlo, condenarlo, segregarlo o apartarlo. Si la Biblia me enseña claramente que una actitud o comportamiento no son tropiezos, sino excusas nuestras para hacer piedra o lazo en la vida de un hermano, entonces no se llamará tropiezo sino pecado, pero no de él, sino de nosotros. ¿Cómo se viste el hermano? ¿Cómo habla el hermano? ¿Cómo es de impulsivo el hermano? Hay condiciones en la Biblia que hablan que son pecado directamente. A eso debemos reprender, exhortar, amonestar y también disciplinar. Pero hay otros que debemos considerar al hermano por amor a él, para no encontrar en él un motivo de tropiezo para nosotros. El pecado no será de él, sino nuestro. Para ellos, los habitantes de Nazaret, era simplemente el carpintero de Nazaret. Para sus líderes religiosos, un endemoniado hijo de Belcebú. Esta táctica del diablo es bien conocida, hermano. Ridiculizar primero, despreciar después, quitar todo valor a lo que se hace o dice, o se hace y dice sí. Y de esa manera él quita como impacto en los líderes de Dios. Por eso él busca que todos caigan en pecado. La mayoría de líderes han caído en pecados que uno menos esperaba que cayesen. Pero hermanos, esto es un engaño de Satanás que no va a cambiar la verdad de las cosas. Por eso Jesús dijo algunas de las implicaciones que significaba esto. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Él hace una gran defensa, Jesús, de lo que es un profeta, que es uno que habla de parte de Dios. Aunque era mucho más que eso, obviamente. Por eso debemos cuidarnos de hablar solo las palabras de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando alguno te dice, el Señor me reveló. Está bien, Señor. Usted está en su devocional y dice, el Señor me reveló esta noche, el Señor me habló esta noche. Es posible que lo haga, es verdad. Pero esa revelación y esa palabra tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. No por simplemente una emoción o una voz que usted creyó oír que de parte de Dios. Tengamos cuidado, mucho cuidado con eso. Entonces, debemos cuidarnos de hablar y de vivir solo las palabras de Dios. Cualquier supuesta revelación o acción de que Dios me habló debe ir respaldado con la Escritura. También advierte que todo aquel que quiera ser testigo fiel o un testigo fiel suyo, que los peores críticos los encontrará entre los suyos, en el ámbito de su familia y de aquellos con los que ha crecido juntamente. Jesús conocía bien la actitud de su familia. En Juan 7, 4, 5 dice, ninguno que procura darse a conocer algo, hace algo en secreto. Le decía a su familia, ¿no? Ellos le criticaban. Le decían, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y en Marcos capítulo 5, en Marcos también vimos cuando su familia fue a buscarle, ¿verdad? Porque pensaban que él estaba loco, pero era porque no creían en él, ¿verdad? Ellos estaban preocupados por la actitud de Jesús. Ahora, qué gran ejemplo, ¿verdad? Jesús conocía bien la actitud de la gente de Nazaret y a pesar de todo regresó allí para llevarles el mensaje de vida. Cuánta paciencia, cuánto amor. Qué ejemplo para nosotros. Y en Nazaret obviamente encontró familiares, parientes, tíos, primos y sus mismos hermanos. ¿Qué pide el Señor que hagamos con nuestros familiares? Lucas 14:26 para terminar, mis hermanos. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. O debes amarme a mí más que amarías a tu padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Sí, y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser
mis discípulos. En la Nueva Traducción Viviente. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? ¿O simplemente seguidores, compañeros? ¿O verdaderamente discípulos amigos? Pero para eso, hermano, debemos amarlo a Él por encima de lo que amaremos a nuestro padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Esa es la condición divina. De lo contrario, no seremos sus discípulos. Mis amados hermanos, vamos a dejar aquí para continuación en el próximo serie de Marcos 6, capítulo 4. Marcos capítulo 6, capítulo 4 al 6, para llegar al punto de la incredulidad. No solamente hemos visto aquellos que se asombraban de Él, sino aquellos que se escandalizaban de Él, o sea, buscaron tropiezo en Jesús. Que no seamos nosotros, de la iglesia que busca tropiezo entre sus hermanos, o la iglesia que se escandaliza de Jesús también por incredulidad. Mis amados hermanos, Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves.